Hoy, en Biografías Cruciales, hablamos de Jaime I de Aragón, figura que ostenta el honor de ser el rey cuyo gobierno ha sido el más longevo en cualquier reino hispánico hasta la actualidad. Ni más ni menos que 67 años. Cumplió con creces la directiva papal, que dictaba que ningún monarca hispano podía participar en cualquier cruzada internacional hasta que toda la península ibérica fuera totalmente cristiana. Jaime I se ganó su apodo con creces, el Conquistador. Se adueñó de todos los territorios que le pertenecían por derecho de conquista, amplió sobremanera sus dominios para la corona de Aragón, anexionándose los reinos de Mallorca y Valencia. Forjado en el férreo y honorable Código Templario, Jaime I soñó con participar en la toma de Jerusalén, un rey que, al igual que sus antecesores, anhelaba tomar parte en alguna gloriosa cruzada. Y a punto estuvo de cumplirlo. Pero vamos a situarnos en contexto. Año 1204. Pedro II, rey de Aragón y conde de Barcelona, está exultante. Acaba de contraer nupcias con María de Montpellier, la soberana de este importante señorío, que gracias a este enlace pasará a formar parte de sus cada vez más amplios dominios del mediodía francés. El monarca aragonés en absoluto está enamorado de su esposa, ni mucho menos. Es un casamiento puramente político, la mejor opción posible. María, de 26 años, en cambio, sí está feliz y contenta. Su esposo es de figura gallarda y varonil, además de poseer una merecida fama de gran guerrero. Un caballero andante curtido en 1000 batallas. En cuanto consumen el matrimonio, María será madre del futuro soberano de la corona de Aragón, amén de señor de Montpellier. Sí, sin duda su esperado vástago se convertirá en uno de los monarcas más poderosos e influyentes de la cristiandad. Pero los meses pasan y Pedro no muestra ningún interés en procrear. Pasa la mayor parte del tiempo recorriendo sus vastos dominios, guerreando y preparando nuevas conquistas a mayor gloria de Aragón. Y no es que al rey no le guste la compañía femenina, nada más lejos de ello. Cuenta con decenas de concubinas, algunas de sangre azul y otras incluso plebeyas. Pero a su legítima esposa ni la toca, no la soporta. Se podría decir que la odia. El asunto sucesorio trasciende la alcoba real y se convierte en un tema de Estado. El rey debe yacer con María y engendrar un heredero. Aunque Pedro II es joven, cuenta con 26 años, la muerte era un hecho cotidiano en la Edad Media y nadie estaba exento de ello. Desde el más poderoso rey hasta el más humilde campesino. Los consejeros de su majestad toman cartas en el asunto. Deben idear algún ardid para que el real matrimonio copule, aunque sea solo una noche. Un avispado asesor real advierte a Pedro II sobre el descubrimiento de una dama de alta alcurnia, dueña de una belleza sin parangón. El monarca aragonés, libidinoso y lascivo, presta oídos a la confidencia de su consejero. Le inunda con 1000 preguntas sobre la identidad de la misteriosa noble. Debe conocerla, y si los rumores son ciertos, yacer con ella. El consejero sonríe. Ya ha pactado de antemano una noche de amor entre el monarca y la enigmática dama. La única condición que ha puesto la señorita es que el acto deberá consumarse totalmente a oscuras, a fin de preservar su secreta identidad. Pedro II asiente.
Sí, le parece una buena idea. El encuentro ya está dispuesto y arreglado para esa misma noche. El consejero guía a su señor hacia una de las habitaciones reales en el castillo de Mirabais, allí donde le espera su misteriosa doncella. Previamente, otros nobles ya han preparado el terreno y a la supuesta amante. Es su esposa María de Montpellier, que durante horas se ha engalanado y acicalado para convertirse en la mujer más bella del mundo. En la penumbra espera a su esposo, que apenas puede vislumbrar la figura y rostro de su legítima mujer. El ardid se concreta de manera exitosa. Fuera de la habitación, muchos nobles y consejeros rezan porque la señora de Montpellier quede en buen estado y llegue el ansiado heredero de la corona de Aragón. Los amantes pasan una muy buena noche. Pedro II incluso duerme con su misteriosa dama. Ha sido una tórrida velada llena de pasión y lujuria. Al despertar, el monarca aragonés descubre el engaño, pero lejos de tomárselo a mal, reconoce el ingenio y la astucia tanto de su esposa como de sus consejeros. Sí, ha caído de lleno en la trampa, pero no le importa. Él también espera engendrar un digno heredero que continúe el legado de sus afamados y célebres predecesores. María de Montpellier queda encinta, pero esto en absoluto cambia el estado de su relación matrimonial con su esposo. Pedro II continúa de campaña en campaña, amando a cualquier bella doncella que se le presente. El monarca aragonés se desentiende del embarazo de su reina. No le importa ni el nombre de su futura criatura. Se llamará como alguno de los antiguos reyes de Aragón, Ramiro, Alfonso o Sancho. Pero la futura madre, devota como ninguna, espera que la providencia dicte el nombre del heredero. La reina ordena que se enciendan 12 cirios, cada uno con un nombre de los 12 apóstoles. Aquella vela que tarde más en extinguirse será la que dictaminará el nombre del sucesor. Un anticipo quizás de la longevidad del futuro rey, aquel que ha gobernado más años que ningún otro monarca hispano hasta la actualidad. Las llamas de los cirios se van extinguiendo, solo queda uno. La madre sonríe, la criatura ya tiene nombre. La última vela es la consagrada al apóstol Santiago, cuya forma natural en Aragón es Jaime. Nace la leyenda de nuestro protagonista, Jaime I, el Conquistador. Los primeros años de la criatura fueron tristes y desventurados. Su padre Pedro II apenas se interesó por su sucesor, tan solo en contadas ocasiones cuando pasaba por sus dominios de Montpellier. Su madre María se encontraba exiliada en Roma, pidiendo justicia papal ante el abuso de su esposo. Murió cuando la criatura contaba con tan solo 5 años de edad. Pedro II se había adueñado ilícitamente del territorio de Montpellier, expulsando incluso al legítimo heredero, Guillermo IX de Tolosa. Pedro II encomendó el cuidado de su heredero a Simón de Montfort, el brazo armado del Papa Inocencio III, en su particular cruzada contra los herejes cátaros que poblaban los dominios del rey de Aragón. El príncipe Jaime se convirtió en una perfecta moneda de cambio. El vigente rey aragonés tenía la obligación de defender a sus vasallos cátaros, que imploraban por la protección de su señor. Pero por otra parte, si socorría a estos, podía incurrir en delito a ojos del Papa, ya que estaría interviniendo en una legítima cruzada, oponiéndose a los deseos del representante de Dios en la tierra, con el riesgo de ser excomulgado
y quedando sus dominios a expensas de cualquier monarca que quisiera anexionárselos. De esta manera, Jaime fue entregado a Simón de Montfort a los 2 años de edad, y cuando cumpliera la mayoría, se casaría con su primogénita Amicia. El magnífico castillo de Carcassonne fue la primera residencia de nuestro pequeño protagonista, hasta los 5 años. Pedro II finalmente se decidió por auxiliar a sus vasallos cátaros y falleció en la batalla de Muret a los 35 años. Según narró el propio Jaime I en sus crónicas, su padre y predecesor, prisionero de la lujuria sin límites, la noche anterior a la decisiva contienda, la pasó fornicando con una amante, hecho que, según dice el propio futuro rey, no le permitió estar en condiciones para presentar combate, costándole incluso mantenerse firme y erguido sobre su caballo. Tras la muerte del rey aragonés, los nobles de este territorio reclamaron para sí la custodia del pequeño sucesor. No podía ser que quedara en manos de Simón de Montfort, el general de las fuerzas cruzadas que habían dado muerte al mismísimo monarca en el campo de batalla. Tras la mediación del Papa Inocencio III, finalmente el señor de Montfort cedió y entregó al niño Jaime a los nobles aragoneses. El futuro monarca, huérfano de padre y madre, fue recluido en el castillo de Monzón. Su instrucción y educación correría a cargo de los insignes caballeros templarios, con el gran maestro de la orden Guillermo de Monredón, que ejerció como principal tutor de Jaime I. Nuestro joven rey recibió una austera y acurada educación, cargada de los honorables e intachables valores que dictaminaban los designios de los nobles caballeros de la Orden del Temple. Pero el reino de Aragón no podía permitirse pasar mucho tiempo sin un heredero legítimo. Por ahí andaba Fernando de Aragón, abad de Montearagón y hermano del fallecido rey Pedro II. Aunque la toma de hábitos le impedían acceder al trono, lo cierto es que en los dominios catalano-aragoneses se fraguaron ciertas conspiraciones que temían la larga espera hasta que Jaime llegara a la mayoría de edad. Así que el joven príncipe no tuvo más en remedio que quemar etapas de manera sorprendente. En septiembre de 1218 se celebraron unas cortes en la ciudad de Lérida, donde se proclamó la mayoría de edad y ascenso al trono de Jaime I, con tan solo 10 años. Pero aún y la entronización del nuevo monarca, las conspiraciones nobiliarias no cejaron. Jaime I se convirtió en una marioneta a manos de la miríada de los ricos hombres aragoneses y catalanes que luchaban por su propio partido o causa. El joven rey, a los 12 años, participó por vez primera como comandante en una campaña militar contra Pedro Fernández de Azagra, señor de la inexpugnable villa de Albarracín, un territorio independiente que no rendía vasallaje a ningún otro señor feudal. Esta fue la primera derrota de Jaime I, un fracaso del cual tomó buena nota y le sirvió como experiencia en sus muchas futuras campañas. El joven monarca aragonés fue precoz en diversos ámbitos, también en el matrimonio. En febrero de 1221, a la edad de 13 años, contrajo sus primeras nupcias con Leonor de Castilla, infanta de este reino, al ser hija del rey Alfonso VIII y Leonor de Plantagenet. La nueva reina contaba ni más ni menos que con 31 años en el momento de los esponsales. 18 años más que su esposo, hecho que no fue impedimento para que apenas un año después del real casamiento naciera don Alfonso de Aragón. Sí, ya lo hemos dicho con anterioridad, Jaime I quemaba etapas a una velocidad pasmosa. A los 14 años ya se aseguraba un legítimo descendiente para la corona.
En estos años, el adolescente rey también fue ordenado caballero en la Catedral de Tarazona. Los primeros años de reinado de Jaime I fueron muy convulsos, llenos de intrigas y conspiraciones instigadas por los principales nobles aragoneses y catalanes. Ahí estaban Rodrigo de Lizana, Guerao de Cabrera, Pedro de Aonés, Lope de Albero, Pedro Cornel o el mismo Guillermo de Moncada, noble que en 1224 se atrevió a encerrar mediante engaños al rey y a su esposa en el Torreón de la Zuda, de la ciudad de Zaragoza. Tras unas inciertas semanas, Jaime, que contaba con 16 años, consiguió escapar de su cautiverio, soportando la humillación de ver cómo algunos de sus vasallos se repartieron sus propios dominios reales. El rey tomó buena nota del poder efectivo que podían ejercer desde la sombra algunos de sus súbditos. Estos caballeros y ricohombres le debían vasallaje, cierto, pero Jaime aprendió rápido a manejarse bien en el arte de la política. Cómo gobernar, intentando buscar el bien común sin beneficiar ni perjudicar en exceso a ninguna parte. Es por este motivo que el rey de Aragón tomó la decisión de lanzarse a la conquista de los reinos musulmanes. Una exitosa campaña militar resultaría en más dominios y tierras a repartir entre sus vasallos. Además, los nobles estaban obligados a formar parte del ejército real en caso que su rey así lo requiriese. Una forma estupenda de pacificar y unir a todos los conspiradores en una causa común. Jaime I puso sus ojos en Peñíscola, una rica e importante villa dependiente del gobernador almohade de Valencia. El rey aragonés concentró a sus huestes en Alcañiz. Aun y la promesa de un ingente botín y riquezas en caso de victoria, lo cierto es que los nobles allí congregados, junto a sus mesnadas de caballeros, no partieron con buen ánimo hacia la guerra. Peñíscola era una plaza bien fortificada y de difícil asedio. Jaime I, terco y pertinaz, se empeñó en tomar la villa, aunque ello requiriera un largo y tedioso asedio. Y en efecto, esto fue lo que sucedió. Peñíscola resistió sin apenas penurias el cerco aragonés, bien provista por mar, gracias a los suministros que enviaba el gobernador valenciano Zaid Abu Zaid. Jaime I se quedó solo en su quimera. Sus nobles le abandonaron, tan solo contó con el inestimable apoyo de un centenar de leales que suplicaron a su monarca levantar el asedio ante la falta de recursos que los mismos sitiadores padecían. El monarca aragonés nuevamente se vio derrotado. El sitio de Peñíscola fue un rotundo fracaso. Pero si algo caracterizaba a Jaime, era su constancia y tesón a la hora de emprender cualquier asunto. Un año más tarde, el rey volvió a convocar a sus huestes en Teruel. En esta ocasión, atacarían directamente al rico y fértil reino de Valencia. Pero el soberano esperó y desesperó en Teruel. Muy pocos nobles se presentaron a la llamada de su señor. Aun y partir con muy pocas y mal pertrechadas tropas, Jaime I aceptó su destino y decidió emprender la campaña. Hacia Valencia, si la providencia dictaba que muriese rodeado de huestes infieles, así sería. Una vez a las puertas de Valencia, Jaime I se sorprendió de la generosa tregua que ofreció el gobernador almohade valenciano. Y es que por aquel entonces Zaid Abu Zaid se encontraba inmerso en una intrincada lucha de poder entre el rey castellano Fernando III y algunos de los califas a los cuales rendía vasallaje. Jaime aceptó la beneficiosa oferta del gobernador almohade, ni más ni menos que la quinta parte de la renta de los ricos señoríos de Valencia y Murcia, a cambio de un pacto de no agresión. El rey aragonés, contento y ufano por el acuerdo alcanzado,
regresaba a Zaragoza, la gran capital, tomada 100 años atrás por su ancestro, Alfonso el Batallador. Pero en el camino se encontró con Pedro de Aonés, uno de sus vasallos, que se dirigía con su mesnada de caballeros, presto a cometer actos de pillería y saqueo en las pequeñas villas dependientes de Valencia. El rey le informó a su súbdito sobre el reciente pacto de no agresión firmado con el gobernador valenciano, hecho que pasó por alto el rebelde noble, que partió sin el consentimiento del monarca a buscar botín y fortuna fáciles. Jaime enloqueció. No podía tolerar tamaña afrenta por parte de un caballero que le debía obediencia y respeto, algo que muchos nobles aragoneses parece que habían olvidado. Así que el soberano cabalgó raudo y veloz con el objetivo de perseguir y plantar cara al rebelde Pedro de Aonés, al cual retó a un combate singular. Jaime I era un tipo con redaños, de buena figura, muy alto para la época y fuerte. Bien entrenado en el exhaustivo y riguroso arte de la guerra templario. Así que no es de extrañar que el rey venciera al noble sublevado, que cobardemente intentó escapar, pero encontró la muerte a manos de los fieles partidarios de su soberano. El ajusticiamiento del patricio Pedro de Aonés escandalizó a buena parte de los señores aragoneses. El rey, harto de los desplantes y las insidias de sus vasallos, había dado un puñetazo en la mesa. No consentiría ninguna traición ni afrenta por parte de ninguno de sus súbditos. Pero estos, lejos de amedrentarse, creyeron atisbar una oportunidad para liquidar el poder real y entronizar al abad de Montearagón, el hermano del fallecido rey Pedro II. Pedro Cornel, el obispo de Tarragona, Pedro Fernández de Azagra y Guillermo de Moncada fueron los cabecillas de la sublevación, que consiguió atraer a su causa a importantes ciudades como Zaragoza, Huesca o Jaca. Pero Jaime I, ya con 18 años de edad, veterano en lides militares y en el arte de la política, supo atraer a su bando a otros muchos importantes prohombres. Las victorias reales fueron absolutas. Los rebeldes apenas se atrevieron a presentar combate, sabedores que tras una más que posible derrota les esperaba el cadalso y el despojo de todos sus dominios y riquezas. Gracias a la intercesión eclesiástica, ambas partes enfrentadas firmaron la conocida como Concordia de Alcalá, un documento mediante el cual se rubricaba una paz entre las dos facciones enfrentadas, con beneficiosas reparaciones mutuas entre sendos bandos. Jaime I acrecentó su figura a ojos de todos sus vasallos. El rey se sentía poderoso y con autoridad para continuar con sus sueños de anexión de nuevos territorios aún en manos musulmanas. El rey aragonés maquinaba su siguiente expedición. Todavía continuaba vigente la tregua firmada con el gobernante almohade de Valencia, así que el único territorio que le quedaba disponible eran las ricas y prósperas Islas Baleares. En 1229, el monarca aragonés llamó a todos sus vasallos aragoneses y catalanes con el objetivo de lanzarse a la conquista de Madina Mallorca, territorio dominado por la familia Banu Ganilla. 100 años atrás, algunos antepasados de Jaime I, como el conde de Barcelona Berenguer III o el mismo Alfonso II, fracasaron en su intento de tomar a la fuerza la gran ciudad que dominaba las Islas Baleares. El casus belli fue a raíz de unas naves catalanas que se dirigían a comerciar a Ceuta y Bujía. Parece ser que fueron capturadas y saqueadas en Ibiza, acto hostil ante el cual el monarca aragonés pidió explicaciones al rey Abu Hilla, quien con manifiesto desprecio preguntó quién era el rey que solicitaba la reparación. Jaime I, en plena flor de la vida,
Literalmente juró y prometió asir por las barbas al rey musulmán una vez conquistara Mallorca. Además de la desaforada piratería musulmana, uno de los motivos intrínsecos de la futura expedición no era otro que el de proyectar la corona de Aragón hacia el Mediterráneo. Más en concreto, favorecer los intereses de los ricohombres catalanes, mercaderes por naturaleza, en detrimento de los tercos aragoneses, que tantos desplantes y disgustos habían provocado al rey. La bula papal de cruzada por parte de Gregorio IX llegó a tiempo. Este documento permitió que se pudiera alistar libremente a la conquista cualquier cristiano que lo deseara. Jaime I, como no, contó con la ayuda de sus mentores, los caballeros templarios, que desde muchos años atrás tenían como uno de sus principales objetivos expulsar a los musulmanes de las magníficas islas. También, venidos desde los rincones más indómitos de los Pirineos, se presentaron un importante contingente de almogávares, esos feroces guerreros que luchaban sin cesar al grito de despertaferro. Una tropa de choque formidable para las huestes del monarca aragonés. Un 15 de agosto de 1229, en los puertos de Tarragona, Salou y Cambrils, se reunieron todos los guerreros dispuestos a encontrar su destino al otro lado del mar. Las crónicas apuntan un total de 1.500 caballeros y 15.000 peones reforzados con máquinas de asedio varias, tales como fundíbulos, manganas y brigolas. Las 150 naves catalano-aragonesas, comandadas por Jaime I, marcharon rumbo a la aventura, a la conquista de nuevas tierras, no sin pasar ciertos problemas en alta mar, unas tormentas que dificultaron la travesía cruzada. Las fuerzas invasoras arribaron al islote de Pantaleu, lugar donde actualmente se encuentra el municipio de Andratx. Un traidor musulmán, conocido como Alí del Pantaleu, proporcionó información de primera mano al soberano aragonés sobre la situación y fuerzas con las que contaba Abu Yehia. 5.000 soldados y 200 caballeros esperaban a las huestes cristianas, unas fuerzas demasiado importantes. No, era menester buscar un punto donde desembarcar todas las tropas y asentar un campamento seguro. Nuño Sanz y Ramón de Moncada encontraron la tierra deseada en Santa Ponsa, lugar donde los casi 20.000 soldados del rey aragonés, a medianoche, en medio de la oscuridad, pudieron establecerse. Pero los musulmanes se percataron de los movimientos de los invasores y mandaron al grueso de su ejército al choque directo contra los recién acampados cristianos. Jaime I, ávido de entrar en combate y mostrar su destreza en las armas, desenfundó y se lanzó a la batalla seguido por sus más fieles 24 caballeros aragoneses, acto por el cual posteriormente fue duramente reprendido por sus subalternos, pues innecesariamente había arriesgado su propia vida en una batalla que no era decisiva. Las tropas cruzadas vencieron el primer combate, dejando un total de 1.500 fallecidos en el bando islámico. La euforia se instaló en el campamento catalano-aragonés, una alegría que el monarca trataba de sosegar, puesto que aún faltaba mucho camino para llegar a la gran ciudad de Mallorca. Apenas tras unas jornadas de descanso, los cruzados partieron a su destino final. Han llegado noticias sobre el reagrupamiento de fuerzas musulmanas que planean presentar una gran batalla en algún punto indeterminado a medio camino de Mallorca. La contienda tuvo lugar en Portopí, lugar de paso obligatorio para llegar a la gran ciudad. Diversos caballeros se disputaron el honor de ser el líder de la avanzadilla cristiana. Finalmente, Jaime I otorgó el privilegio a Guillermo de Moncada y su sobrino Ramón,
que junto a su mesnada cayeron de lleno en la táctica del tornafulle, una celada que solían efectuar los caballeros musulmanes, consistente en hacer creer al enemigo en una falsa retirada para luego atacar con más vehemencia. Esta fue la primera gran batalla y a la postre la decisiva en la toma de Mallorca. Según la crónica del historiador Bernat Desclot, las fuerzas cristianas no se mostraron todo lo diligentes que se esperaba de ellas. Célebres son las palabras del monarca aragonés, abochornado ante la cobarde actitud de sus soldados. «Vergüenza, caballeros, vergüenza», espetó varias veces el rey. Palabras que inflamaron los ánimos de los contendientes cruzados, que finalmente vencieron y pusieron en fuga a la mayor parte del ejército musulmán. Ahora sí, el camino hacia la gran capital se encuentra expedito. Comienza el largo y complejo asedio de Madina Mayurca. Jaime I, tras inspeccionar meticulosamente, finalmente escogió el terreno donde se asentaría el grueso del campamento catalano-aragonés. Inmediatamente fueron montados 2 trabuquetes, una catapulta y un bangonel turco que percutieron incesantemente día y noche las imponentes murallas de la ciudad. Pero al cabo de unos días de asedio, Jaime I recibió una inesperada visita. Un prohombre musulmán llamado Ben Abed se presentó como portavoz de 800 aldeas musulmanas de los montes y como muestra de buena fe ofreció unas generosas cantidades de suministros varios a cambio de acordar una paz. El rey aragonés, dichoso, aceptó la oferta. De esta manera evitaba un más que posible ataque proveniente de las montañas. Ahora ya solo se podía centrar en Madina Mayurca, tal como había prometido, asiría de las barbas al rey musulmán. Pero desde luego Abu Yahia no se iba a quedar de brazos cruzados ante el derrotero que estaba tomando el asedio. El gobernante ordenó desplegar todas las armas de contraasedio posibles, ni más ni menos que 14 algarradas y 2 trabuquetes. Pero estas máquinas de guerra poca mella hicieron en el campamento cristiano, excelentemente ubicado fuera del alcance de las armas musulmanas. El valí de Mallorca enloqueció ante la pérdida de moral de sus tropas y de los ciudadanos. Cada vez eran más los que pedían una honrosa salida del conflicto. Pero la arrogancia le pudo al valí, que ordenó colgar de la muralla a decenas de cautivos cristianos. Cuentan las crónicas que los prisioneros, lejos de pedir a sus compañeros que detuvieran el lanzamiento de objetos con las máquinas de guerra, los animaron. Las huestes asediadoras, compungidas ante la triste visión de sus correligionarios suspendidos de las murallas, subieron el tiro de ángulo de las máquinas de asedio, redoblando el lanzamiento de todo tipo de proyectiles contra la ciudad sitiada. El gobernante musulmán entendió que su situación era más que precaria, así que envió varios embajadores con el fin de negociar una paz honrosa. Jaime I era partidario de esta opción. Prefería recibir una ciudad intacta y con habitantes que la poblaran, en lugar de encontrarse con un yermo. Pero los nobles que le acompañaban reclamaban venganza y exterminio. No perdonaban la luctuosa muerte de Guillermo de Moncada y la penosa exhibición de reos en las murallas. El rey cedió ante los deseos de sus prohombres, así que el asedio continuó por unos meses más. Ahora el objetivo era abrir brecha en algún tramo de la muralla con el continuo lanzamiento de proyectiles mientras los zapadores lo intentaban trabajando bajo tierra. Arnau Surell. Este fue el primer soldado que logró colocar el primer pendón real en una de las murallas un 31 de diciembre de 1229. Por fin se había abierto una brecha lo suficientemente grande como para que al grito de Santa María penetrara el grueso de las fuerzas catalano-aragonesas. No hubo clemencia con los vencidos. Los que no optaron por convertirse a la fe de Cristo
fueron ejecutados sin piedad, incluido el gobernante Abu Yahya, que nunca reveló dónde se encontraban escondidos los tesoros de la ciudad. Las crónicas hablan de 20.000 bajas en el bando sarraceno y 30.000 huidos. Muchos intentaron refugiarse en las montañas, pero en los sucesivos meses los últimos resistentes fueron cayendo ante el avance cristiano, que finalmente ocupó toda la isla. Jaime I, una vez conseguido su objetivo, regresó a Barcelona tras nombrar a Berenguer de Santa Eugenia como gobernador del nuevo territorio conquistado. No se pudo ocupar Menorca, pero sí que se consiguió someterla a vasallaje gracias al Tratado de Capdepera. Las preciosas islas de Ibiza y Formentera finalmente fueron tomadas en 1235, naciendo de esta manera el flamante y rico Reino de Mallorca. Jaime I contaba con tan solo 23 años de edad y ya se había convertido en todo un paladín de la cristiandad. Aún quedan por explicar muchos años de aventuras y desventuras que relataremos en el siguiente programa.